Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿qué cuentas? Pues aquí, mi querida Graciela, abrazándote a la distancia también, asombrado de ver cómo los repuntes de la COVID con esta nueva variante, bueno, pues están subiendo en todo el mundo y, bueno, pues invitando a todos a que nos cuidemos porque en este escenario no solo nacional, sino mundial, las cosas se están complicando. Así es, aunque ya pues no es tan grave enfermarse de COVID, pero sí te saca de la jugada unas buenas semanas y luego las secuelas, José Ángel, ¿no? También te tardas otras 2 semanas en recuperarte. Por lo pronto, pues en Radio Educación, que ya estábamos muy animados de regresar en vivo, pues nuevamente nos tuvimos que volver a casa, a grabar a distancia, como estamos ahorita en este momento, pero muy contentos de poder seguir en contacto con nuestro auditorio. Creo que eso es lo más importante, seguir ofreciéndoles los contenidos que trabajamos con mucho cariño para todos. Efectivamente, fíjate que decía Albert Einstein, pensando en este contexto internacional, decía, no sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles lo harán en la Cuarta Guerra Mundial, palos y masas. Así decía Albert Einstein, ¿no? Previendo pues un futuro un tanto cuanto catastrófico. Y es que el pasado 24 de febrero el mundo se conmocionó por la invasión de Rusia a Ucrania. Las redes sociales se inundaron de información en torno al conflicto y las opiniones, por supuesto, pues comenzaron a dividirse. Pues sí, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, declaró que se trataba de una operación militar especial en Ucrania para defender las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk, las cuales ya habían sido reconocidas como independientes. Esto fue en un inicio, ¿verdad?, de este conflicto. Efectivamente, y en este contexto, el presidente ucraniano, que por cierto viene de la televisión, Volodymyr Zelensky, llamaba a todos los hombres a que lucharan por su país. Parece un guión de televisión, mi querida Graciela. Así es, parece de película, pero bueno, desde un punto de vista de la geopolítica, pues este conflicto responde a una lucha de poderes por la zona estratégica en que se encuentra Kiev, para proyectar pues los intereses de Occidente. Eso es muy claro, ¿no?, sobre esta región de Eurasia. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Cómo se desarrolla la guerra también mediática en el ciberespacio y en los medios de comunicación? Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Hoy vamos a presentarles el libro El conflicto Rusia-Ucrania, geopolítica y guerra, en el cual los autores plantean desde varias perspectivas este nuevo escenario mundial en el que las fuerzas internacionales se recomponen. También vamos a ofrecerles nuestra sección Notimedios, con un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe aquí en El fin justifica a los medios. Seems like old times, having you to walk with. Un día como hoy, 21 de julio, pero de 1911, nació Marshall McLuhan, quien fue, entre muchas otras cosas, un teórico de la comunicación cuyos conceptos como la aldea global, medios fríos o calientes, el medio es el mensaje, somos lo que vemos, etc., han revolucionado la comprensión de los medios de comunicación masiva y las sociedades de la información. A través de sus libros como La galaxia de Gutenberg, El medio es el mensaje y Guerra y paz en la aldea global, McLuhan ha influenciado a grandes pensadores, a teóricos, incluso hasta nuestros días. Se murió en 1980 y en su lápida está escrito con tipografía digital: la verdad
te hará libre. Estamos escuchando una canción de la película de Woody Allen, Annie Hall, película en donde aparece Marshall McLuhan en una de las escenas para desmentir, a petición de Woody Allen, a un pseudoacadémico que hablaba de sus teorías para impresionar a una chica en la fila del cine. Staying up all hours, making dreams come true, doing things we Saludamos con muchísimo gusto a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias y a quienes lo hacen por internet. Nos sonreímos recordando esta película de la cual hablaba Graciela, la de Annie Hall, y Marshall McLuhan ahí aclarándole al pseudoacadémico. Muy divertido. Si no ha visto esta película, se la recomendamos ampliamente. Y también le mandamos un abrazo a todas las personas que sintonizan el programa El Fin Justifica los Medios a través de nuestras emisoras hermanas. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y por supuesto en la página de Radio Educación. Es www.e-medioradio.edu.mx. La invitación a participar siempre está abierta. En Twitter estamos como @radioelfin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Les invitamos ahora a escuchar Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana y realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Sonora, el periodista Rubén Aro del portal Noticias en la Red fue agredido a balazos en el municipio de Cajeme, un ataque del que afortunadamente salió ileso. Rubén Aro, de 43 años de edad, informó que circulaba a bordo de un vehículo en la cabecera municipal cuando sujetos armados le dispararon en al menos 5 ocasiones. Algunas versiones afirman que los atacantes confundieron al periodista con otra persona. Tras este atentado, Rubén Aro se refugió en la jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Cajeme, pero hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha emitido información sobre lo sucedido. El periodista Iván Soto denunció ante el Senado de la República la persecución de la que ha sido objeto por parte del gobernador de Durango, el panista José Rosas Aispuro. De acuerdo con el periodista, la persecución se dio luego de que su hija denunció haber sido violada por Jorge Abraham Rocha, hijo del dirigente del Partido Acción Nacional en la entidad. En una grabación, Rosas Aispuro amenaza con interponer una denuncia penal en contra de Iván Soto por omisión, por no haber evitado que su hija fuera violada por Abraham Rocha. El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República asegura que la mayoría de los homicidios de periodistas en el país se llevan a cabo con armamento traficado ilegalmente desde Estados Unidos. Al responder a las críticas de legisladores estadounidenses que demandaron frenar los asesinatos de comunicadores en México, los morenistas señalaron que desde el inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto especial atención en la protección de los comunicadores. Además, dieron a conocer que actualmente el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas protege a 1,599 comunicadores que cubren información relacionada con la delincuencia y la corrupción. En México, el valor del espectro radioeléctrico es 60% más elevado que el precio internacional, lo que resta competitividad, desincentiva las inversiones y es insostenible para las pequeñas empresas. Así lo advirtió el coordinador ejecutivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Víctor Rodríguez Hilario. Al participar en el foro Telecomunicaciones para la Inclusión, el funcionario señaló que el tema del espectro se debe revisar en la discusión del presupuesto 2023 que inicia en septiembre próximo. Recordó que actualmente el 66% de los hogares tienen acceso a la red, pero dijo que todavía falta el 34% de la población que se ubica en zonas de difícil acceso, principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, dio a conocer un nuevo audio del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el que relata sus relaciones con los dueños de periódicos locales, revistas nacionales y periodistas, a quienes confiesa que utilizó para atacar a sus adversarios. En este audio, Alejandro Moreno utiliza un lenguaje lleno de groserías y hace ostentación de cómo chantajeaba y atemorizaba a los periodistas en Campeche. Hay que decir que el audio se difundió horas después de que el Juzgado Primero de Distrito de Nuevo León concedió un amparo a Alejandro Moreno para frenar la difusión de nuevos audios, por lo que el líder nacional del PRI anunció que emprenderá acciones legales, dado que Laida Sansores cometió un delito federal al quebrantar el amparo y publicar un audio absolutamente falso, manipulado y editado con la intención de dañar a la oposición y de confrontarla con todos los sectores. Así lo señaló Alejandro Moreno. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer que en 2021 se incrementó 0.7% el ciberacoso entre la población usuaria de Internet, siendo las mujeres las más afectadas. De acuerdo con el reporte Módulo sobre Ciberacoso 2021, el 21.7% de las y los usuarios de Internet en México, es decir, 17.7 millones de personas de 12 años y más, vivió el año pasado alguna situación de acoso cibernético. De estos, 9.7 millones fueron mujeres y 8 millones fueron hombres. La mayor prevalencia del ciberacoso se registró en los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En Tabasco se detectó el mayor hostigamiento hacia las mujeres con 28.9%, seguido de Campeche. El secuestro de información a empresas por medios digitales comienza a pasar factura en el sector financiero. De acuerdo con datos de la consultora Statista, cada vez que una empresa sufre el secuestro de información por un grupo de hackers, los impactos económicos alcanzan un costo promedio de $4.024.000, por lo que se hace un llamado a las y los usuarios de estos sistemas a identificar las zonas vulnerables y reforzar la seguridad en puntos clave como son la nube híbrida y los servidores. En noticias internacionales, una jueza en Estados Unidos decidió que el proceso de Twitter contra Elon Musk para forzarlo a adquirir la red social comience en octubre próximo. Una batalla legal sin precedente entre el hombre más rico del mundo y la popular red social, luego de que Musk rompiera el acuerdo de compra por $44.000 millones. Netflix informó la pérdida de 970,000 suscriptores entre abril y junio de este año y destacó que aún no logra evitar el peor escenario proyectado de una pérdida de 2 millones de clientes en los próximos años. Ante esta situación, Netflix dijo que tiene previsto lanzar un servicio con publicidad y advirtió que la fortaleza del dólar también está afectando los ingresos obtenidos de los suscriptores fuera de Estados Unidos. Hay que destacar que Netflix sigue siendo el servicio de streaming dominante en todo el mundo, con casi 221 millones de suscriptores, pero su crecimiento se ha invertido debido a que empresas competidoras como Walt Disney, Warner Bros., Discovery y Apple invierten fuertemente en sus propias plataformas. En Madrid, audios difundidos por el excomisionario de policía José Manuel Villarejo, acusado de espionaje y fabricación de pruebas, destaparon las malas prácticas de los medios de comunicación en España. Los audios involucran a la televisora de izquierda La Sexta y a su presentador estrella Antonio García Ferreras, quien presuntamente difundió noticias falsas sobre Unidas Podemos y Pablo Iglesias, su fundador. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que consulte la sección completa en nuestras redes sociales. Ojalá y usted atienda la invitación y visite Notimedios en nuestras redes sociales. Vale la pena consultar esa información.
Participe con nosotros en El Fin Justifica los Medios. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica los Medios. Y recibimos comentarios de nuestros radioescuchas el pasado 15 de julio, donde hablamos del aniversario del canal 6 de julio. Ferrari Alf nos dice que es un excelente programa y que cómo le hace para obtener un video del canal 6 de julio. Pues ya nos vamos a poner en contacto contigo porque ellos muy amablemente nos donaron varios videos y bueno, te vamos a dar incluso a escoger para ver cuál quieres porque eres uno de los primeros. Así es. Y Lorenzo Sánchez dice, maravilloso canal 6 de julio, imprescindible para entender los grandes sucesos del país. Un abrazo fuerte para ellos. Y también dice, ojalá puedan obsequiarme un presente del canal 6 de julio. Gracias. Por supuesto, la producción se pondrá en contacto contigo y quiero decirles a todas y a todos que si quieren tenemos varios ejemplares en varios reportajes, ¿verdad, mi querida Graciela, de 6 de julio? Así es, y también recuerden que está todavía en oferta, digamos, el video que se va a estrenar este 30 de julio, que es la segunda parte de Andrés Manuel para principiantes y desencantados. Y la primera parte, pues, se puede ver también en internet, en la página del canal 6 de julio. El reportaje. El conflicto Rusia-Ucrania, geopolítica y guerra. Yo les pregunto, amigas, amigos, ¿cuál es su opinión en torno a este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania? Sin olvidar, claro, que están involucrados otros países de Europa y, por supuesto, los Estados Unidos. Nos encantaría conocer su punto de vista, saber si cree usted que hay repercusiones, en qué órdenes, en México. ¿Cuál es su punto de vista? De verdad, nos haría muy felices conocerlo. Póngase en contacto. El pasado 15 de julio se llevó a cabo a través de la plataforma de Facebook Live el 34º Foro Digital de Análisis Político de la revista digital independiente Voz Universitaria. En este evento se realizó la presentación del libro El conflicto Rusia-Ucrania, geopolítica y guerra, en el que participaron los expertos y colaboradores de la obra. Raúl Abraham López, Alfredo Silva, Antonio Ponciano, Daniel Adame, Antulio Sánchez y Alejandro Toledo. Los participantes de este foro compartieron claves para contextualizar el conflicto entre estos países y su impacto internacional desde una perspectiva geopolítica. La obra aborda una serie de temas esenciales para comprender este suceso a profundidad, desde las perspectivas económicas, la injerencia de las potencias Estados Unidos y Rusia, el futuro de la democracia, el papel que juega el Internet en los conflictos bélicos modernos y el control del ciberespacio. El evento comenzó con una breve introducción en la cual los periodistas Raúl Abraham López y Antonio Ponciano compartieron con la audiencia la importancia política y económica de esta región del mundo. Un contexto muy importante para comprender el propósito y contenido de la obra. Les invitamos a escucharlos. Esta obra tiene la característica que aborda desde una perspectiva geopolítica y del realismo político desde distintos puntos de vista, desde distintas dimensiones disciplinarias del análisis y coyuntura, lo que está sucediendo en el conflicto Rusia y Ucrania. Nos dice en la introducción Gerardo Vázquez, que me parece que a mí logra hacer un buen planteamiento, sentar las bases sobre en donde van a versar los analistas, en cuanto que se trata de una obra que busca analizar desde distintas perspectivas el conflicto entre Rusia y Estados Unidos, que se proyecta en Ucrania, concibiendo Ucrania como un país pivote entre esta región que es denominada Eurasia, integrada por Europa y Asia, que tiene intereses geopolíticos para Estados Unidos. Es en esta amplia región del planeta en donde se desarrolla este conflicto, en donde Ucrania es el territorio
en donde se detonan las confrontaciones por los intereses entre Estados Unidos y Rusia. Con este punto de partida, y también aclarar, mencionar que en este territorio denominado de Eurasia lo integran la Unión Europea, Rusia, en el extremo oriente China y Japón, incluyendo a Turquía, Irán, Pakistán y la India, también a Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia. Es decir, es una gran área del territorio a nivel planetario en donde la presencia geopolítica militar es de tipo terrestre. Esta es otra característica que nos plantea en la introducción Gerardo Vázquez. Echen ahí la presencia geopolítica militar de tipo terrestre, distinto al predominio que ha logrado Estados Unidos, que tiene un predominio ampliamente marítimo. Bueno, los matices, las aristas de los diferentes puntos de vista de los autores del libro me parecen muy relevantes e interesantes. Yo remarcaría que las guerras son muy crueles, pero siempre han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero lo más importante que me parece de estos conflictos bélicos es que caracterizan el rumbo de nuestra civilización y de la humanidad. De ahí la importancia de conocer, de acercarnos a entender este conflicto que desde luego no se gestó en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Ya desde el siglo IX y XIII, ya esa zona pues era objeto de disputas, de control, pero que ahora se hace un espacio muy estratégico para Rusia y desde luego para la Europa central y el área occidental. De allí que pues es importante que nuestra audiencia se acerque a este libro donde se presenta una visión muy precisa, muy concisa, pero que nos da un panorama muy, muy certero y muy cercano a lo que está ocurriendo en este conflicto bélico. Por su parte, el profesor Antonio Toledo, quien estuvo a cargo de los análisis económicos dentro del libro, también resaltó el importante papel de los medios de comunicación en la construcción de esta historia. Escuchemos. Lo interesante que resulta el libro, los diversos aspectos que aborda, tanto los geopolíticos, los económicos, las reflexiones sobre los temores que despierta la guerra, el ambiente de temor que se crea a nivel mundial, la guerra que no se lleva a cabo solamente en el terreno y en lo físico o en los combates aéreos, sino la guerra que se lleva a cabo a través de los medios de información, los medios de comunicación, la guerra que se lleva a cabo a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, la ciberguerra, la importancia que adquieren los cibercuartos de guerra. En ese sentido, creo que es un texto, un libro muy importante, muy interesante y que tiene el propósito de abarcar distintos aspectos de lo que implica este conflicto. En lo que se refiere a los enfoques geopolíticos, que son 3 o 4 los artículos que se abordan esta temática, tenemos también un elemento de pluralidad en el libro, distintos enfoques, distintas posturas, distintos métodos y perspectivas para abordar la geopolítica de esta guerra. Tanto puede ser visto desde los antecedentes, aspectos históricos, como puede ser visto también desde el punto de vista de los impactos y de lo que anuncia o avecina el conflicto bélico, ¿no? En mi caso particular, el artículo que yo escribí, lo que trata de abordar es cuáles son los impactos que tiene la guerra. Y al principio lo hago en un sentido de círculos excéntricos, ¿no? Como primero
lo que es probablemente el territorio ucraniano, de la periferia del territorio ucraniano en Europa, las implicaciones para Europa Occidental, las implicaciones para el Medio Oriente. En ese sentido, cómo lo que sucede en esa parte del mundo va repercutiendo, va reverberando en el conjunto del planeta. Y reverbera, como se acaba de mencionar, hasta en América Latina y las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Lo segundo que trato de hacer en ese artículo es ubicar el conflicto, no queriéndole dar la razón a ninguno de los dos principales contendientes, ni a las potencias que están metidas en el conflicto, sino tratando de analizar lo que es, por una parte, un conflicto mayor, o lo que podemos llamar la contradicción fundamental del mundo actual. Y desde mi perspectiva, la contradicción fundamental en el mundo actual es la que está presente entre Estados Unidos, la economía número 1 del mundo, y China, la economía número 2 del mundo. Entre la potencia que va declinando, y cuando digo declinando no quiere decir que esté cayendo así en pedazos de manera rápida, pero va declinando, y la potencia ascendente que es China, ¿no? Y también en un proceso lento, poco a poco, en el cual esas dos grandes economías y esas dos grandes potencias pues se van jugando sus piezas de ajedrez en el planeta. Ese es un poco el enfoque que trato de darle a este conflicto, ubicarlo en la contradicción fundamental de Estados Unidos-China. ¿Y cuáles son los distintos aspectos que encierra esta contradicción fundamental? Particularmente lo que es el conflicto en el mar de China con otros países asiáticos, y lo que es un elemento que los medios de comunicación no han mencionado mucho, la creación del AUKUS, esta alianza entre Reino Unido, Australia y Estados Unidos, una OTAN marítima que se creó un mes después de que las tropas de Occidente, de la OTAN, especialmente de los Estados Unidos, se retiran de Afganistán. ¿Qué significado tiene la conformación de este AUKUS en este conflicto Estados Unidos-China? Y por último, en lo que se refiere al contexto, analizarlo también desde la perspectiva de los fracasos que ha tenido en los últimos años la política exterior estadounidense, particularmente en Afganistán, el retiro de tropas en Afganistán, y en segundo término el fracaso de la política estadounidense que intentó expandir la primavera árabe y que primero se enfrenta a la situación en Egipto, donde esa primavera árabe es aprovechada por la hermandad islámica para ocupar el poder, ganar las elecciones y Occidente responder con un golpe de Estado, y como también en el caso de Siria, ahí queda ya frenado por completo el avance de esa primavera árabe y de ese intento de los Estados Unidos por llevar la primavera árabe a su favor en esa zona del Medio Oriente. Así es como yo ubico en el contexto del conflicto. El Internet en Rusia es un tema que se define por su secretismo y prohibiciones. Dentro del contexto del conflicto bélico con Ucrania, el actual clima de hacinamiento digital y sus repercusiones en la libertad de expresión parece llegar a un punto álgido sin precedentes en esta nación. Es un tema que merece especial atención en el contexto actual y que, por supuesto, ha sido tratado en la obra. Sobre esto, les invitamos a escuchar parte del recuento de la historia del Internet en Rusia y sus intenciones de crear una llamada red soberana. Es la intervención del escritor, periodista y maestro en comunicación Antulio Sánchez, quien colaboró con el apartado Soberanía y Control del Ciberespacio Ruso. Pero ya pasando a lo que, digamos, tiene que ver con el trabajo que, en particular, yo desarrollé, pues tiene que ver con Internet. Internet llega a Rusia en los años 90. Recordemos nada más como
contraparte, nosotros en 1989, en febrero, llega Internet a México. En Rusia llega en los años 90, pero tiene la peculiaridad de que en ese entonces no se le pone mucha atención a este medio, ¿sí? Es un medio que se considera que está prácticamente desvinculado o del interés de la ciudadanía, por lo tanto, en ese entonces no se le da mucha atención y curiosamente, como va a caer en manos de académicos, pues empieza a tener un uso realmente muy libertario en esos primeros momentos. Tan es así que le va a tocar por ejemplo, en agosto de ese año está el intento de golpe de Estado que se da y que va a tener pues protagonista en el terreno de la comunicación a Internet, donde van a surgir las interacciones en donde se van comunicando sobre lo que está aconteciendo, sobre la manera en que se están desplegando los militares y se comparte con los conectados, con los usuarios de ese entonces. A partir de ahí, pues Internet va a tener más o menos un desarrollo, pues digamos, modesto, pero va siempre con una demografía que va en ascenso. Esto se interrumpe, digamos, esta libertad que tiene en 2000, más o menos 2014, cuando viene la invasión a Ucrania. Con esa anexión prácticamente se aceita prácticamente la maquinaria comunicativa y en ese entonces se empieza a delinear una política que va a tener como objetivo central hacer de Internet una zona geoestratégica. Y para eso va a venir posteriormente una definición en términos más amplios de lo que se llama la democracia soberana. Y dentro de ese concepto de democracia soberana se incluye el de una Internet soberana, un concepto que fue acuñado y desarrollado por Vladislav Surkov. Y a partir de ahí tenemos el desarrollo completamente, digamos, enfático en que la tecnología que se use en Rusia tendrá que ser manufacturada tanto hardware como software de procedencia estrictamente rusa. Esto lleva a que se plantee suspender o más bien eliminar la participación de Rusia del ciberespacio general. Es decir, que haya una especie solamente de intranet en donde solamente se comuniquen los rusos y resulta pues que según esto, aunque no hay nada que se haya oficializado, de que en noviembre de 2019 se hizo la primera prueba en donde se desconectó totalmente Rusia de la Internet y operó sin que la gente se percatara o se diera cuenta que estaba desconectada de la red. Es decir, salvo servicios que se frecuentan en el exterior como Google, como Facebook y ese tipo de servicios que fueron desconectados, no se podía tener o no se podía visualizar que estaba siendo completamente sacada Rusia del ciberespacio global. Sin embargo, actualmente, por ejemplo, los grandes servicios occidentales están cancelados. No obstante, la política que se está siguiendo al respecto es afianzar la idea de una Internet soberana y para esto se empiezan a trazar políticas que tienen el objetivo de hacer que Rusia prácticamente empiece a ir avanzando en la confección tanto de hardware y de software específicamente para digamos, que sea de procedencia rusa y que sea exclusivo para los mismos ciudadanos rusos. No obstante, hasta el día de hoy, esto ha pues quedado más en esbozos que en realidades concretas, porque además no podemos soslayar que en el imaginario colectivo ruso también las herramientas occidentales son fundamentales. Es difícil pensar que para un ruso
no usar, por ejemplo, tecnologías o un software como Facebook, Instagram o algo sea una cuestión que les guste mucho, ¿sí? Entonces ellos están habituados a usar las herramientas tecnológicas porque si somos, digamos, sinceros, hay un buscador, por ejemplo, como Yandex, que es uno de los más famosos, pero no llega siquiera a tener la penetración que tiene Google. Una red como Contacte, por ejemplo, es una red social que se usa mucho, o Telegram, que es uno de los grandes sistemas de mensajería, no tienen esta penetración también que puede tener WhatsApp, a pesar de que es una red Telegram muy eficiente, muy robusta, con una capacidad enorme, por ejemplo, para la encriptación, pero no tienen esta penetración, o una tienda como Ozone comparada con Amazon, por ejemplo. En fin, hay una serie de cuestiones que llevan a pensar que esto es más un planteamiento de nacionalista para cohesionar, para estar infundiendo en la ciudadanía la idea de que detrás de Internet están los intereses exclusivamente de Estados Unidos y que es la CIA la que está manejando prácticamente a Internet. Y la verdad es que cuando uno rememora el momento en que surge Internet en los años 60 en Estados Unidos, si bien es cierto que es el Departamento de Defensa que participa a través de ARPANET para financiar el desarrollo de Internet, quien crea realmente esta herramienta son investigadores. Son investigadores que van a tener y van a estar imbuidos del espíritu contracultural de los años 60 para plasmar justamente en los protocolos y en toda la arquitectura de Internet mucha de esa fiebre contracultural de ese entonces. De tal manera que se confecciona lo que se llama una red tonta. Es decir, ¿qué cosa es una red tonta? Es una red que no sabe lo que transporta. Es una red que nada más su objetivo está en enviar el contenido de un punto a otro punto, pero no le interesa saber qué se está intercambiando entre ambos puntos. Esa arquitectura, por supuesto, ha ido con el tiempo tratando de vulnerarse a través de diferentes mecanismos para tener en perspectiva no solo saber lo que se intercambia, sino también de alguna manera establecer mecanismos que lleven a efectuar pagos por el tipo de tráfico que se está estableciendo. Eso es lo que se llama una afectación a la denominada neutralidad de la red. ¿Sí? En ese sentido, lo que se puede visualizar en el caso de Rusia es que va a ser muy difícil llevar a cabo de manera radical esto de la Internet soberana. Aquí quisiera recordar que en 1989 también llegó a China Internet, salvo que en China los primeros 5 años los trabajó directamente el gobierno a través del área del militar, la policía, y después de que indagaron, estudiaron las implicaciones que tenía Internet, dieron a conocer a mucho más instituciones, pero establecieron únicamente 5 vías de acceso, de manera tal que en China, por ejemplo, hay un control bastante estricto para poder intercambiar mensajes entre diversos países, porque solo pasan por 5 servidores nada más y están bien controlados y están bloqueados determinados sitios y determinadas direcciones. Y en el caso de Rusia eso no se hizo desde el principio porque quedó en manos de los investigadores y en manos de los universitarios, y ellos pues establecieron diversos servidores a lo largo y ancho del país, por lo tanto es mucho más complicado. Establecer esas taxativas a ese nivel va a ser muy difícil. Sin embargo, eso no impide que los mecanismos de censura se apliquen. Y en ese sentido, usuarios de gran renombre como Edward Snowden, por ejemplo, han servido como un respaldo a las políticas que implementa Putin en materia de tecnologías de la información y comunicación, porque Snowden, al haber atacado directamente a la Agencia Nacional de Seguridad y al haber señalado que todos estos servicios occidentales, sobre todo las grandes plataformas,
tenían prácticamente puertas traseras para trabajar directamente con el Pentágono, las fuerzas militares y estar vulnerando la privacidad de los usuarios, pues le ha dado o le dio más bien en su momento un respaldo fuerte a todas estas políticas de la red soberana en Rusia. Sin embargo, su futuro pues parece incierto. Antulio Sánchez abarcó una gran variedad de temas relevantes y dignos de reflexionar para poder comprender este tema de coyuntura y el panorama digital en ambos países. A continuación, escucharemos más de su participación al respecto del panorama digital en Ucrania. Curiosamente, los ataques que se han hecho a Ucrania, hay que decirlo, no han sido tan eficaces como se esperaba, porque Ucrania, incluso a diferencia de otros países, tuvo también un crecimiento demasiado desordenado en sus inicios y tiene, pues nosotros hablamos de ISPs o proveedores de servicio de Internet, que son los que permiten que los usuarios se conecten a la red. Pues en Ucrania es una desorganización a tal nivel que se puede decir que no hay, y que por un lado dice uno, qué bueno que sea así, una empresa que sea dominante, hegemónica en términos de tener una cantidad importantísima de usuarios. No, allá hay una competencia tal que eso permite, curiosamente, pues que se tenga una red mucho más robusta que las que puede haber en países en donde solamente hay 3 o 4 grandes proveedores de servicios de Internet. En ese sentido, pues el futuro para Rusia se ve también complicado en el sentido de que son las nuevas generaciones las que están tomando determinaciones, como por ejemplo, de querer trabajar, sobre todo todos aquellos talentos que están formados en, digamos, altas matemáticas, que son susceptibles de devenir en programadores de primer nivel. Esos están más interesados y de hecho ya se han ido en este conflicto que se derivó entre, sobre todo a partir de marzo y abril, mayo, se ha dado una gran fuga de estos cerebros que se han ido a trabajar a las grandes empresas occidentales. Y entonces esta generación, digamos, no va a ser también eco de este tipo de cosas. En ese sentido, el futuro no parece muy óptimo para alcanzar una Internet soberana. No obstante, que hay en Rusia, y es sabido, pues un avance importantísimo en todo lo que se llama el hackeo. El hackeo ruso es uno de los más importantes y ha puesto de cabeza prácticamente a Occidente. Sin embargo, eso no va a ser de alguna manera lo que lleve a la confección de grandes núcleos motivacionales para las nuevas generaciones que están mirando el desarrollo, sobre todo de las nuevas tecnologías desde el lado precisamente occidental. Podemos asegurar con precisión cuáles serán los resultados de esta situación. Sin embargo, Antulio Sánchez piensa que podrían convertirse en ejemplos a imitar por otros países que no estén de acuerdo con las políticas de circulación de información en Internet. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Escucha usted El Fin Justifica a los Medios en Radio Educación y le presentamos un reportaje en torno a la presentación del libro El conflicto Rusia-Ucrania, geopolítica y guerra, que tuvo lugar en el 34º Foro Digital de Análisis Político de la revista digital independiente Voz Universitaria, un reportaje realizado por nuestra compañera Miroslava Jasso. Quédese con nosotros, póngase en contacto. Toda tecnología es política, no existe la neutralidad y es evidente que la tensión derivada del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania
permea en las políticas de comunicaciones digitales y el control de las redes. Estas medidas de control, bloqueos, censura inclusive, parecen también redefinir y perfeccionar otras tecnologías para hacer posible la separación digital de Rusia. Al respecto de este tema, los invito a escuchar el comentario del maestro Raúl Abraham López, periodista y moderador de este foro. Una de las principales ideas del filósofo Wiener, que es autor de la filosofía de la tecnología, él plantea dos cuestiones. Ninguna tecnología es neutral. Y esta afirmación es sumamente controversial porque el sector de los científicos y los tecnólogos buscan legitimar de manera permanente su presencia jerárquica en la sociedad, argumentando que ellos producen conocimiento neutral y por lo tanto debe ser aceptado por todos los grupos sociales, no de su país, no de su continente, sino de la humanidad entera. Esa es la ambición del discurso científico y tecnológico a nivel amplio. Y Wiener nos dice, no hay tecnologías neutrales, toda tecnología es política y lleva desde el diseño inscripciones autoritarias, democráticas, de inclusión, de exclusión, de control, de relaciones armónicas, de dominio, de conflicto. Y queda claro en Internet, ya lo ilustró muy bien, lo describió muy bien el maestro Tulio, de los usos políticos que se le da al Internet. Con el agregado, aquí también viene otro asunto muy interesante que nos ilustra muy bien Manuel Castells. A todo poder hay un contrapoder. Y si ninguna tecnología es neutra y toda tecnología es política, pues queda abierto que todos los actores hagan un uso instrumental conforme a fines de las tecnologías. La segunda parte de este evento consistió en la exposición de las reflexiones finales de los participantes, entre ellas la que compartió con el auditorio el doctor Alfredo Silva Brito, académico de la Universidad Fray Luca Pacioli, en la que reflexionó sobre la importancia de una obra como esta en un tenso contexto mediático. Vamos a escucharlo. En este punto, tal vez lo más relevante que deseo destacar es que cualquier libro que hable, analice, estudie la guerra, ya es un atentado contra la misma guerra, porque precisamente la reflexión es lo que nos va a conducir a madurar las perspectivas de cómo se deben de resolver los conflictos entre los seres humanos, que se tiene que reformar la Constitución, porque no podemos tener un sistema diferente con las normas del pasado. Si queremos tener una forma de entender la gobernabilidad distinta, pues tenemos que regular con una nueva perspectiva esas propias normas. Ahora, para concluir también el punto de vista de la tecnología, pues en este punto me hace recordar, como bien señalaba el maestro Raúl, pero en una perspectiva diferente, la guerra de Trump contra Twitter, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el propio Twitter le negaba publicaciones al expresidente de Estados Unidos. Y entonces el propio Trump dice, bueno, voy a sacar mi propia plataforma. Las guerras de hoy suceden tanto con la sangre del ciudadano, de las niñas y de los niños, como la sangre del control de, digamos metafóricamente, el control de la banda ancha. Entonces, aquí lo que tal vez deberían de hacer los países, los gobiernos de los países como el nuestro, es tomar las medidas necesarias para tener, como bien señalaban en el libro, una soberanía a partir del Internet, como señalaba el doctor Antulio. Y sí, una redefinición de la soberanía, pero a partir de la autonomía de la conectividad en México.
y que todavía México sigue dependiendo de otros estandartes y de otras banderas para tener una mínima conectividad en nuestro país. Creo que la soberanía, como también señalaban otros sociólogos, ¿no? Va a depender precisamente del poder de conexión que tengan sus gobernados, ¿no? Los ciudadanos, los habitantes. Algo que vimos la pandemia, un destrozo emocional de los niños que se iban a buscar internet bajo alguna lámpara cercano a alguna México conectado, ¿no? Entonces, creo que el libro nos deja muchas reflexiones. Afortunadamente, esto nos da pauta para que aquellos que nos escuchen, pues también logren discutirlo en casa y tomen sus propias medidas. Bueno, hasta aquí mi conclusión. Gracias, excelente libro. Esto fue algo de lo que aconteció durante el 34º Foro Digital de Análisis Político de la revista Voz Universitaria, un espacio que es único en la reflexión, en el cual convergen los sucesos más relevantes del mundo en la actualidad y la comunicación. Les recomendamos que pueden encontrar esta y otras conferencias completas en su página de Facebook, Voz Universitaria, y más información sobre sus publicaciones y actividades en el sitio vozuniversitaria.org.mx. También les invitamos a adquirir este libro que está disponible en la plataforma de Amazon gratuitamente en el servicio de Kindle. Pues hasta aquí el programa de hoy. Le agradecemos su compañía. Los esperamos la próxima semana en una emisión más de El Fin Justifica a los Medios. Les recordamos que hay que continuar apoyando las medidas sanitarias. Por favor, cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos en esta oportunidad Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Eric Mejía, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.